Cuando los escudos se rompen y las armas flaquean, solo la fe perdura. Adéntrate en el asediado sistema Gilead, un refugio abandonado de la humanidad en medio del caos de la Cicatrix Maledictum. Empuña la sagrada fuerza motriz para desollar a tus enemigos como electrosacerdote, o toma las benditas armas del emperador y libera la guerra en su nombre como hermana dogmata. Saludos amigos, amigas, seguidores y seguidoras de En 5 Minutos Roll, bienvenidos a una nueva reseña de Warhammer 40.000 Wrath and Glory. En esta ocasión vamos a analizar Redacted Records 2 o Archivos Confidenciales 2 si hacemos una traducción un poco a vuela pluma. En esencia, el segundo volumen de esta línea de suplementos, que como ya vimos con su primer título, rara vez alcanzan las 100 páginas y en cuyo interior encontraremos un contenido variado, un popurrí de contenido, difícilmente insertable en otras publicaciones de la línea. En este sentido, este segundo volumen va a estar centrado en la fe y nos va a proporcionar nuevos contenidos, principalmente enfocados o relacionados con las hermanas de batalla y con el Adeptus Mechanicus, con el culto Mechanicus. Todo el material que encontraremos en sus páginas ha sido creado, o los autores del mismo son los siguientes que voy a citar a continuación, y me disculpo por la pronunciación errónea de algunos de sus nombres o apellidos. Zach-Dale Clutterbuck, Michael Duxbury, Chris Edwards, Patrick Murphy, Kieran O'Brien y Jude Reid. Toda esta gente son los que han hecho posible este volumen que vamos a proceder a analizar en este vídeo. Y como siempre digo, avisos. En este caso, no tanto de spoilers ni nada por el estilo, ya que esto no es una aventura, aunque hay ciertas perlas de trasfondo que pueden dar lugar a aventuras que voy a posiblemente destriparos. Pero el principal que debo realizar es que a lo largo del presente vídeo, tanto su edición física como en su edición digital, vais a ver que todo este material está en inglés. Esto es así porque esta línea de juego, Warhammer 40.000 Wrath and Glory, no está siendo traducida al castellano y antes de que me lo preguntéis, no tiene pinta de que vaya a ser traducida al castellano por ninguna editorial. Al menos no parece que ninguna editorial haya mostrado interés alguno en este título. Por eso, nosotros vamos a reseñar este material en su lengua materna. Dicho todo esto, comenzamos. Bueno, damos comienzo a nuestra reseña, como es habitual, hablando de la edición, lo que es la edición física, la presentación visual de este título. En este caso, hablamos de este suplemento que ya he mencionado, viene como viene siendo habitual por parte de Cubicle 7 con toda esta línea de juego y todas sus líneas de juego de Warhammer en general, en un formato A4, un libro A4, tapa dura, a todo color. Esta sería la portada, la ilustración de portada tan sugerente y llamativa. La verdad es que a nivel de portadas, Cubicle 7 siempre hace un gran trabajo. Y tiene aplicado ese famoso filtro UV o brilli brilli o UV o no sé cómo se llama exactamente, pero bueno, básicamente se trata de un pequeño forrado que tiene en algunas partes de la ilustración y las hace destacar por encima de otras, como el fondo, en este caso, que no tienen ese forrado extra, ese brillo tan particular. Esta es la contraportada, donde vamos a tener un desglose más o menos de qué encontraremos en este segundo volumen de los archivos redactados y el lomo, para que nos hagamos una idea más clara de cómo es en cuanto a grosor, que tiene además ese color blanco que caracteriza a toda esta línea de Warhammer 40.000 Wrath and Glory de Cubicle 7. En total encontraremos en sus páginas, en total encontraremos 94 páginas de contenido útil. El libro llega hasta las 96, pero la última página es de publicidad, así que realmente no nos interesa. En su interior hallaremos el mismo tipo de maquetación que hemos estado viendo a lo largo y ancho de toda esta línea de juego, desde el manual básico, desde esa revisión del manual básico que publicase este editorial con respecto a la edición de Ulises North America, que supuso un salto de gigante. Tenemos un texto a doble columna sobre una maquetación que no es excesivamente barroca, no se trata de los juegos de Warhammer 40.000 que editaba Fantasy Flight después de Black Industries, que sí que tenían una
una maquetación, una presentación visual muy, muy, muy barroca, lo que los hacía resaltar muchísimos, pero tal vez eso hasta cierto punto perjudicaba en la legibilidad de los mismos. En este caso no vamos a tener ese problema, siguen siendo atractivos visualmente, pero no son tan recargados como en aquellos otros títulos. Redacted Records 2, por su parte, nos va a brindar un nuevo abanico de ilustraciones. Hay unas cuantas que son ilustraciones de archivo, que se repiten y demás, pero en cambio va a haber otras que son nuevas. Ilustraciones que van a hacer mención a objetos, localizaciones o PNJs mencionados a lo largo y ancho de estas páginas. Y evidentemente son estas nuevas ilustraciones las que a mí, por lo menos a nivel personal, me resultan más interesantes de ver en este suplemento. Aparte de todo esto, debo decir que no he encontrado grandes problemas de edición, como mencionábamos en que había en la caja de inicio, en el starter set, hace escasas semanas que la reseñamos. Aquí, más allá de alguna que otra puntual errata, pero errata de tipo tipográfico, es decir, alguna letra que está mal colocada o algo por el estilo que realmente no supone ningún problema a nivel jugable, es más allá de incomodidad en ese momento en la lectura, más aún si, como es el caso, lees un libro en un idioma, en una lengua extranjera. Bueno, más allá de esos casos muy puntuales, la verdad es que muy, muy, muy puntuales. De hecho, lo menciono porque sé que hay alguno, pero en este momento no se me viene ninguno a la cabeza, o sea que son realmente testimoniales. Más allá de ese punto, como digo, no he encontrado nada que criticar a la edición de este suplemento, de este Redacted Records 2, que por otro lado creo que sí rinde al nivel al que nos tiene acostumbrados Cubicle 7, un nivel sobresaliente. Vista la edición física de este suplemento, es el momento de que nos internemos a analizar en profundidad el contenido de archivos confidenciales Total Redacted Records 2. Puesto que, como he dicho con anterioridad, se trata de un libro, un suplemento que proporciona toda una serie de recursos variados, diferentes entre sí, pero cuyo único nexo de unión es que giran alrededor de la fe o las creencias del universo Warhammer 40.000, en concreto del Actus Mechanicus y del Actus Ministorum. En la única forma que he encontrado para intentar mantener un orden y explicarlo y desglosarlo lo mejor posible es ir siguiendo capítulo a capítulo los 6 capítulos que conforman este libro. Así pues, empezaremos por el primero. Este primer capítulo, titulado The Exalted and the Profane, los exaltados y los profanos, va a comenzar con una breve de 3 páginas, una explicación de 3 páginas de la fe en el imperio y las creencias en el imperio. En concreto, como digo una y otra vez, del Mechanicus y del Ministorum. Se trata de una explicación breve y genérica que para aquellos que llevamos ya tiempo inmersos en este universo no nos va a aportar nada, pero a quien viene de nuevas, pues tal vez sí le pueda proporcionar algún dato que desconocía, sobre todo comparando el tratamiento que se hace de la fe y las creencias y la religión en el universo Warhammer 40.000 con el del mundo real. Terminado este punto, ya directamente se centra en proporcionarnos nuevos contenidos materiales mecánicas jugables o opciones jugables, como es este caso. Hasta el momento, en Warhammer 40.000 Wrath and Glory, la única forma a nivel mecánico de representar que la fe de algunos personajes era lo bastante fuerte como para tener algún tipo de beneficio o tener algún tipo de influencia en el mundo real, es decir, obrar alguna clase de milagro, eran los talentos de fe accesibles única y exclusivamente a algunos arquetipos en concreto. Con este suplemento se introducen 2 modalidades nuevas, las bendiciones y los rituales. Las bendiciones menos poderosas que los talentos de fe, los rituales más poderosos que los talentos de fe. La particularidad en ambos casos es que no necesitan, no están cerrados, perdón, no necesitan ser utilizados por un arquetipo en concreto, sino que cualquier personaje que el director del juego considere que su fe es lo bastante fuerte, lo ha demostrado interpretándolo en partida,
puede acceder a ellos. Las bendiciones vienen a ser una serie de oraciones o unas pequeñas palabras recitadas por el jugador, interpretadas por el jugador en partida, que le van a otorgar algún tipo de beneficio ligero y breve instantáneo. Por ejemplo, tenemos aquí uno de los ejemplos que nos ofrece el libro, que sería libera esta alma o protege este alma, libera esta alma. La oración que interpretase o recitase el personaje, el jugador, sería algo así: Señor de la humanidad, libra a esta alma de su enemigo más temible. Y el efecto subsiguiente podría ser obtener un +1 a la defensa al siguiente ataque, o un bonus de dados igual a su rango para la siguiente prueba opuesta. Bueno, como veis, cosas muy puntuales, muy breves y siempre, siempre, siempre menos poderosas que cualquiera que se pueda obtener por talentos de fe. Recordemos que los talentos de fe cuestan puntos de experiencia y además tienen el requisito de necesitar jugar con algún tipo de arquetipo en concreto. Se nos ofrecen bendiciones de ejemplo tanto del Ministorum como del Adeptus Mechanicus, y por otro lado tenemos los rituales. Los rituales se diferencian primero en que los beneficios que otorgan son más poderosos, pero no son tan inmediatos. Realizar un ritual conlleva mucho tiempo, pueden ser horas, pueden ser semanas, aparte de materiales, toda una serie de procesos, de gestos, de reunión de PNJs. Lo normal es que no lo hagan los jugadores, sino que lo encarguen los jugadores y sean los PNJs quienes lo hagan y el beneficio lo obtengan los jugadores. Por poner un ejemplo de los rituales que nos ofrecen aquí para que tengamos una guía de cómo crear o generar los nuestros propios. Tenemos la adivinación o la premonición de Efastian. Básicamente, los personajes de los jugadores acuden a un culto muy concreto ubicado en el planeta Enoch, perdón, y les preguntan o les piden que realicen este ritual para obtener una respuesta algo ambigua sobre el presente o el futuro de algún interrogante que tengan en ese momento. Ese podría ser un ritual. Otro ritual, este caso del Mechanicus, por poner otro ejemplo, podría ser un ensamblado en Abacrus, que en esencia se trata de encargarle a Mechanicus de Abacrus que realice toda una ritualística para crear una pieza de equipo, algún arma, algún objeto que tiene una serie de beneficios por encima de esa misma pieza de equipo que podrían obtener de forma normal simplemente solicitándola o requisándola. Este es el funcionamiento de rituales y de bendiciones, pero lo importante en este capítulo, a mi juicio, a mi entender, lo que más me gusta por lo menos, son las reliquias sagradas. Un generador de reliquias sagradas. Las reliquias sagradas o heréticas en Warhammer 40.000 vienen a ser los objetos mágicos de un juego de fantasía, es decir, algún tipo de objeto, de arma, de implante que tiene toda una historia detrás, tiene toda una idiosincrasia y proporciona una serie de poderes y efectos que no tienen los objetos normales del mismo tipo, ¿no? Aquí, mediante un proceso y una serie de tablas, se nos va a permitir o se nos va a proporcionar un generador de esas propias reliquias, solamente reliquias sagradas. No obstante, vamos a poder escoger la forma que tiene esa reliquia, cuáles son los orígenes de la reliquia, cuáles son los poderes de la reliquia, cuáles son las idiosincrasias o particularidades de la reliquia, porque suelen tener algún tipo de voluntad propia. Por ejemplo, para poder utilizar una espada y beneficiarse de los poderes de esa espada, que es una reliquia sagrada del Imperio, podría ser necesario realizar alguna clase de juramento, ¿no? Por poner así algún ejemplo de las tablas que nos aparecen aquí recogidas. Uno de los principales defectos que le he encontrado yo precisamente a este suplemento, a este Redacted Records 2, es el hecho de que estas reglas de generación de reliquias solamente recogen ejemplos o digamos contenido para generar reliquias sagradas, como decía, y además reliquias sagradas para el Imperio. No incluye reliquias sagradas para los senos y no incluyen reliquias heréticas. Siguiendo este proceso y utilizando tus propias ideas, puedes generar reliquias para esas dos otras facciones, los senos y los herejes, pero teniendo en cuenta que Wrath and Glory permite jugar con todas estas facciones,
lo ideal sería que la propia editorial nos proporcionase esos ejemplos. Y finalizará el capítulo con 3 reliquias de renombre de ejemplo y 3 reliquias heréticas de ejemplo. No solamente además nos van a contar la historia y los poderes de esas reliquias, sino que nos van a proporcionar una aventura que gira en torno a la obtención o el descubrimiento de esa reliquia. Porque esta es una de las partes más interesantes que tienen las reliquias dentro de este universo, que es que puedes generar aventuras alrededor de las mismas, ¿no? Por ejemplo, nos ponen aquí el rosario de Santa Ágata, un rosario que básicamente pertenecía a una santa de la época de la apostasía, que se trataba de la supervisora de un manufactorum, que conseguía unas cuotas de producción muy altas, y cuando los seguidores de Lord Bandire vinieron a reclamar su manufactorum para que fabricase armas para su facción, ella se negó y fue quemada viva. Desde entonces, ese rosario protege a aquel que lo porta, quemando o cegando a quienes intentan hacer daño a su portador. En este caso, ¿cuál es la aventura de ejemplo que se nos incluye? Bueno, pues en Enoch ha aparecido una mujer de clase humilde que ha iniciado un movimiento, una especie de culto, que se dedica a proclamar que la eclesiarquía, los representantes de la eclesiarquía son unos hipócritas que comen mientras las masas pasan hambre y no debiera respetárseles. Además, a esta mujer se considera que tiene poderes, porque cada vez que algún asesino o alguien intenta hacerle daño, acaba estallando en llamas o acaba siendo cegado. Algo está sucediendo, así que esta es la forma de involucrar a los personajes. Llevarles a investigar qué está pasando, tal vez les contrate la eclesiarquía para matar a esta mujer, y a partir de ahí irán descubriendo, bueno, pues que a lo mejor esta mujer no es una santa per se, sino es una herética que ha encontrado este rosario, o a lo mejor sí es una santa, que sin embargo puede que lo que le beneficie al imperio no es eh, salvar a esta mujer o descubrir a esta mujer, sino liquidar a esta mujer, porque no se puede tener a una mujer, por santa que sea, menoscabando la autoridad de la eclesiarquía sobre las masas, y menos en un planeta como Enoch. En fin, como digo, este sería un ejemplo de aventura que se nos proporciona. Hay un total de 6. 3 reliquias sagradas, como estamos viendo aquí, y 3 reliquias heréticas, que tienen que ver con senos o tienen un origen senos o, insisto, herético, de los poderes ruinosos, ¿no? Como puede ser esta espada manchada o el Tome of Loathsome Twisting, por poner así los ejemplos que nos vienen. Y este sería el primer capítulo. Damos ahora un salto al segundo capítulo titulado Modelos de Fe, que va a estar centrado en las hermanas de batalla y en concreto en la Orden del Escudo Santificado. Esta orden que se ha creado para el sistema Gilead. Vamos a encontrar aquí recursos útiles tanto para jugadores como para directores de juego. Va a comenzar el capítulo con una breve descripción de las hermanas de batalla, la fe de las hermanas de batalla y por supuesto la orden del escudo santificado, aunque sobre muchos de estos conceptos encontraremos más profundidad en el manual básico y sobre todo en el libro Forsaken System Player's Guide, que nos habla más en detalle de todo el trasfondo de este sistema. Y lo más útil que vamos a encontrar aquí, o bueno, una de las cosas más útiles que vamos a encontrar aquí, sobre todo para los jugadores, van a ser los nuevos arquetipos de hermanas de batalla. Si en el manual básico encontrábamos apenas un par de ellos y en Forsaken System Player Guide también recibíamos alguno nuevo, bueno, pues seguimos obteniendo más arquetipos, más tipos de personaje hermana de batalla gracias a estas páginas. Tendremos, por ejemplo, la novicia militante o la palatina o la hermana dogmata. Todos estos arquetipos pues son de diferentes niveles, tanto de tier 5, tier 4, tier 3 o tier 2, o tier 1, perdón. Es decir, se pueden jugar con grupos de diferente nivel. Aparte de los arquetipos, vamos a encontrar una cosa llamada campo de batalla Baltazar. En esencia es un marco de campaña. Básicamente se nos va a desarrollar aquí un poquito una región de Enoch, un continente llamado Baltasar, donde dos ciudades santuario, una llamada Sadir, la otra Perielion, están enfrascadas en una guerra. Debido a la escasez de recursos, a las problemáticas de verse suministrados, la tensión ha ido escalando y la rivalidad ha ido escalando
entre las diferentes ciudades santuario hasta que 2 de ellas han entrado directamente en conflicto abierto. Y para sofocar esta revuelta se mandó a las hermanas de batalla. ¿Cuál fue la sorpresa de las hermanas de batalla al llegar? Que las fuerzas de Perielion de repente empezaron a contar entre sus filas con demonios seguidores, o mejor dicho, demonios del dios del caos Corne. Bueno, pues aquí se nos va a presentar toda la problemática que hay en este continente, en este campo de batalla Baltazar. Se nos van a hablar de los diferentes PNJs que están involucrados en este conflicto o que los jugadores podrían llegar a conocer. Y también se nos proporciona un patrón, en este caso la palatina Zoraya Matriana, y por supuesto 2 marcos de campaña. La orden del sagrado usuario es una palabra, no sé, y la mano izquierda de la palatina. 2 ejemplos de marco de campaña que podremos utilizar para jugar aventuras o desarrollar una campaña en ese conflicto, en ese campo de batalla Baltasar. Aparte de esto, finalizará el capítulo con nuevo equipo, armas, armaduras y otro tipo de equipo genérico de la eclesiarquía, centrado, como no puede ser de otra forma, en las hermanas de batalla. Este es otro de los puntos que, bueno, yo debiera resaltar o reseñar sobre este suplemento, y es que aunque nos hablan supuestamente de la fe de la Ectus Ministorum, realmente se trata de las hermanas de batalla. Prácticamente todo el contenido que encontramos relacionado con el Ministorum, con la eclesiarquía en las páginas de este suplemento, gira en torno a las hermanas de batalla de alguna forma. Desde los arquetipos nuevos, que como ya hemos visto todos son para hermanas de batalla, al equipo nuevo, al marco de campaña o, como veremos más adelante, los diferentes santuarios que podremos encontrar repartidos por el sistema Gilead. Y cuando damos el salto al capítulo 3 nos encontraremos pues lo mismo que he mencionado en el capítulo 2. La salvedad. Este está dedicado a los siervos de la omnisía, de forma que todo el contenido, todos esos recursos útiles para dictadores de juego y para jugadores se repiten aquí, pero si antes estaban centrados en las hermanas de batalla, ahora están centrados en los siervos del Mechanicus. Básicamente arquetipos nuevos como el electrosacerdote o el Teraxi, de diferentes niveles de poder, así que son aptos para distintos tipos de partida o campaña que tengas en mente. Una de las diferencias que tiene este capítulo en comparación al anterior es el hecho de que también se ofrecen los perfiles a nivel de reglas de algunos PNJs, de algunas potenciales amenazas. Esto es así porque estas criaturas, como el robot Castellan o los cibercánidos, son minions de algunos de los arquetipos que aparecen presentados en estas páginas. Es decir, digamos que serían mascotas, vamos a denominarlo así, de los jugadores. Pero cualquier director de juego con 2 dedos de frente puede coger este perfil de PNJ y utilizarlo como enemigos, amenazas a las que enfrentarse en campañas o aventuras de su propia cosecha, su propia creación. Aparte de todo esto, encontraremos también aquí uno de esos campos de batalla, en esencia un marco de campaña, ¿de acuerdo? En este caso titulado La Grieta Caurdar, nos sitúa en el planeta Abacrus, donde tiene una base la Legión Caurtox. Esta legión, una legión de titanes, ¿vale? Tiene una fortaleza y se ha mantenido bastante independiente de las diferentes facciones o subfacciones del Adeptus Mechanicus que de alguna forma están enfrentadas por la supremacía y el control del Adeptus en su totalidad en el sistema Gilead. Siempre atenta y siempre deseosa de más poder, la Arc Domina Bakul, uno de los PNJs más importantes del trasfondo a nivel del Mechanicus, vamos a decirlo así, pues quiere hacerse con el control de esa fortaleza y ha lanzado una campaña marcial para conquistarla. ¿Por qué? Porque sabe que esa fortaleza tiene un punto débil, una grieta por la que es accesible. Si aún el Adeptus Mechanicus, seguidor de la Arc Domina Bakul, a la que pertenecerán los personajes, no se han hecho con esa fortaleza, es porque en esta región también existen unos monolitos y esos monolitos han despertado a lo que parecen ser necrones, una raza senos de androides, de seres mecánicos, de robots asesinos. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? Bueno, pues un marco de campaña en el que los personajes de los jugadores
van a poder trabajar para el Magos Statox Pavarnus, que es el agente, el líder que ha puesto aquí Bakul para llevar a cabo esta campaña, y en el que se van a acabar enfrentando pues tanto a la Legión Caurtox como a los Necrones, y van a intentar de alguna forma bueno, pues conquistar esa fortaleza, esa grieta Caurdar, vamos a decirlo así. Terminará el capítulo de forma similar con nuevas armas y equipo, esta vez relacionado con el Adeptus Mechanicus, así que aquí tendremos tanto sus descripciones, para que sepamos qué es cada arma, como sus perfiles a nivel jugable. El cuarto capítulo tiene el título menos evocador de todo el libro, pero ofrece y da exactamente lo que promete. Se llama Talentos y en sus páginas encontraremos 39 talentos nuevos con los que personalizar aún más a nuestro personaje, si no nos bastaba con los ofrecidos en el manual básico o en suplementos subsiguientes. Vamos a encontrar que 23 de estos talentos nuevos están indicados para cualquier clase de personaje, son talentos absolutamente genéricos, no están relacionados o no tienen por qué estar relacionados con el Mechanicus o con el Ministorum, así que si nuestro personaje es un marino espacial o un guardia imperial, puede utilizarlos perfectamente. 10, en cambio, sí serán talentos de fe, lo que aumenta bastante más la oferta de talentos o habilidades milagrosas, que a lo mejor solamente con lo que encontrábamos en el manual básico se nos podía quedar un poquito limitado. Y 6 nuevos estarán específicamente diseñados para el Adeptus Mechanicus, y también amplía algunos talentos nuevos, algunos talentos exclusivos del Adeptus Mechanicus que encontrábamos en el manual básico, es decir, ofrecer más opciones. Eso es lo que nos ofrece este capítulo, estos son los recursos que nos ofrece el cuarto capítulo, más opciones para personalizar nuestro personaje como jugador. El quinto y penúltimo capítulo de este libro, de este suplemento, se titula Paths to Glory, Caminos a la Gloria, y nos ofrece 5 nuevos paquetes de ascensión para aumentar el nivel de poder de nuestro personaje. Recordemos que en Wrath and Glory los personajes, dependiendo del arquetipo, comienzan en un nivel de poder concreto y a la hora de progresar, progresan dentro de una serie de rangos, dentro siempre de ese mismo nivel de poder. Alcanzado el rango máximo, ya no pueden seguir progresando, a no ser que asciendan de nivel de poder. Para ascender existen estos paquetes de ascensión, que en esencia son como aventuras paralelas que vive el personaje para poder conseguir ese reconocimiento a nivel de trasfondo, universo y mecánico que le permita seguir haciéndose más poderoso. Bueno, pues encontraremos 5 nuevos paquetes de ascensión en estas páginas. Todos ellos están de alguna forma relacionados con la fe, las creencias, lo sagrado, pero no son exclusivos de arquetipos del Adeptus Ministorum o del Adeptus Mechanicus. Por ejemplo, el paquete de ascensión de Vengador Sagrado no es exclusivo de las Hermanas de Batalla. Incluso un marín espacial podría escoger ese paquete de ascensión si así lo deseara. Alguno de los ejemplos que se nos ofrece aquí de estos paquetes nuevos podría ser Cadre Questor, en el que al personaje jugador se le pone al mando de una comitiva, de un grupo de personajes de nivel de poder inferior, de subalternos, y tienen que llevar a cabo algún tipo de misión importante. El éxito de esa misión va a determinar si consigue ascender y por ende poder seguir progresando, o si fracasa y a ojos de sus superiores no es digno de ganarse ese ascenso, vamos a decirlo de esa manera. Esto tiene la particularidad, estos paquetes de ascensión tienen la particularidad de que se pueden jugar de esta forma en formato elipsis, es decir, el jugador lo escoge, esto ha pasado fuera de cámara, nosotros no interrumpimos nuestra campaña y simplemente durante un tiempo ese jugador, ese personaje ha estado fuera haciendo esto y luego ha regresado. O, lo más interesante a mi modo de ver, utilizarlo para vivir aventuras paralelas dentro de la propia campaña que se esté llevando a cabo. Por ejemplo, en este paquete de ascensión de Cadre Questor, el personaje jugador que está intentando ascender, podría interpretar a su personaje y durante un tiempo acotado, 1 a 2 sesiones, lo que dure esta aventura paralela, el resto de sus compañeros podrían manejar o interpretar a esos novatos, a esos subalternos que le han asignado. Esto me lleva precisamente
al segundo contenido que hallaremos en estas páginas y que es algo que no hemos visto recogido en ningún otro suplemento de Wrath and Glory, pese a que era una posibilidad que siempre ha estado ahí presente. Y es el hecho de llevar a cabo aventuras o campañas en las que los jugadores utilicen arquetipos de diferentes niveles de poder. Ese ejemplo que he puesto de paquete de ascensión es magnífico para esto, porque el personaje jugador podría tener un nivel de poder concreto y en cambio los subalternos utilizar un nivel de poder inferior, reflejando que son más novatillos. El personaje jugador podría ser una hermana de batalla y el resto de personajes podría ser unas novicias militantes. Aquí lo que nos van a decir es cómo realizar, cómo llevar a cabo esas aventuras o campañas con personajes de distintos niveles de poder. Nos van a aconsejar y nos van a dar indicaciones de cómo deberíamos manejar esto y también cómo debiéramos intentar paliar el efecto secundario, por otro lado, inevitable que se va a producir en este tipo de aventuras. Y es que si hay personajes de niveles de poder distintos, unos personajes van a tener más poder que otros, luego van a poder tener más éxito que otros a la hora de realizar acciones. Esto suele conllevar que esos personajes acaban adquiriendo todo el protagonismo, mientras el resto lo pasan mal, se aburre. Bueno, pues aquí nos van a dar toda una serie de consejos de dirección para, en la medida de lo posible, evitar que esos personajes más poderosos, esos jugadores con arquetipos más poderosos, acaben absorbiendo y fagocitando el divertimento de sus compañeros. Un contenido muy interesante, sobre todo porque, insisto, era una posibilidad que estaba abierta desde el inicio en el manual básico, pero que nunca se ha tratado hasta este momento en concreto. Y para finalizar, el sexto y último capítulo, Hallowed Ground, Suelo Sagrado, nos describe 6 santuarios, 3 de la Adeptus Mechanicus, 3 de la Adeptus Ministorum, que funcionan como localizaciones de aventuras, como ganchos de aventura, como material inspirador con el que nosotros generar nuestro propio contenido, pero también para conocer más en profundidad el trasfondo oficial del sistema Gilead para Warhammer 40.000 Wrath and Glory. Ya sabéis, y si no lo sabéis os lo digo ahora, que este suele ser el contenido que yo más disfruto en los suplementos roleros. Primero porque siempre me proporciona recursos y materiales a los que recurrir cuando yo genero mis propias campañas. Segundo, porque suele ser el más ameno de leer. En este caso encontraremos, como digo, 6 santuarios y para que nos hagamos una idea de cómo funciona esto, bueno, pues encontraremos una descripción del santuario, que sería la información que viene a conocer el ciudadano medio imperial sobre ese sitio, esa localización, y luego los secretos que oculta, así como unos cuantos cuadros con ganchos de aventura, cómo podríamos hacer que los personajes llegasen a esta localización. Por ejemplo, por parte de la Adeptus Ministorum tenemos el santuario de Santa Teodosia, que es un santuario construido sobre un asteroide que orbita alrededor de la estrella Gilead, el sol de este sistema planetario, y que se construyó porque en el pasado aquí se hallaba el lugar de enterramiento de unas santas hermanas de batalla. Llegado a cierto momento, este asteroide sufrió una invasión Xenos, una invasión de Genestealers, y las hermanas de batalla que guardaban el asteroide, el santuario, perecieron. Pero esto no se sabe. La gente cree que sigue habiendo allí hermanas de batalla. Esto es así porque los ciudadanos imperiales que residen en el santuario, temerosos de que la eclesiarquía les privara de los suministros que envían cada cierto tiempo para las hermanas de batalla y que necesitan para sobrevivir, temerosos de que se les privaran de ellos una vez desaparecieron las hermanas de batalla, optaron por vestirse con las armaduras y las armas de las hermanas de batalla y hacerse pasar por hermanas de batalla. Para empeorar las cosas, por si esto no fuese suficientemente grave y malo, los Genestealers no fueron erradicados por completo y una nueva revuelta Genestealer se está caldeando, se está preparando, se está cociendo en las cavernas interiores de este santuario. Ya se han empezado a infiltrar entre los propios ciudadanos, entre los propios habitantes del santuario, defensores del santuario.
Ese sería un ejemplo de localización de batalla, como digo, perdón, de batalla, de aventura, de santuario, que encontraremos en estas páginas. Para poner también un ejemplo de la Ectus Mechanicus y que no parezca que solamente hablo de la eclesiarquía, encontraremos, por ejemplo, se me viene aquí el de Perpetual Orrery, el sistema planetario mecánico perpetuo, ¿de acuerdo? En esencia se trata de una construcción que se halla orbitando alrededor de una de las lunas del planeta Abacrus. Es un lugar de peregrinaje para la Adeptus Mechanicus. Aquí se halla un sistema planetario mecánico que muestra tal y como era el sistema Gilead antes de la Cicatrix Maledictum. Y es un lugar de peregrinaje, perdonad, porque se dice que quien lo visita sufre o digamos que acaba recibiendo algún tipo de inspiración de la omnisía para seguir progresando en su búsqueda del conocimiento. ¿Cuál es el secreto? El secreto real de este sitio es que en el pasado fue construido por una facción de la Adeptus Mechanicus considerada radical. Unos tipos que querían escindirse de los dogmas de fe de la Adeptus Mechanicus y que instaban a sus pares a hacer lo mismo. Esa inspiración que dice la gente que le llega cuando visita o peregrina a este lugar es porque el sistema planetario mecánico en su interior tiene un cerebro de un psíquico que se ha visto influenciado por la disformidad. Entonces lo que está haciendo es pervertir las mentes de aquellos que visitan esta localización, sugiriéndoles, sugestionándoles para que se planteen, para que se cuestionen los dogmas de fe. ¿Qué pasará cuando los personajes averigüen esto? No lo sabemos. Tendrán que jugar la aventura que se nos ocurra. Llegados a este punto, todo cuanto me resta es ofrecer mi opinión personal, mi valoración final de este Redacted Records volumen 2. Un libro, un suplemento pequeño que nos va a proporcionar un contenido variado cuyo nexo de unión, como ya hemos visto, es la fe de la Adeptus Mechanicus, la fe de la Adeptus Ministorum. Aunque si somos más específicos, debiéramos decir que realmente nos trae contenido variado cuyo nexo de unión es la fe de la Adeptus Mechanicus y de las hermanas de batalla. Y este para mí es uno de sus defectos. ¿Por qué digo esto? Porque aunque nos habla de la eclesiarquía en su conjunto, en realidad todo el contenido que nos ofrece está centrado en las hermanas de batalla. Los nuevos arquetipos son todos de hermanas de batalla, los nuevos talentos son para hermanas de batalla, las localizaciones están centradas en las hermanas de batalla, los PNJs nuevos son hermanas de batalla o los marcos de campaña están focalizados de nuevo en las hermanas de batalla. Luego realmente no trata la fe en el emperador o el Adeptus Ministorum, la eclesiarquía en su conjunto, sino solamente la subfacción de las hermanas de batalla. Y no es que yo tenga nada en contra de esta facción, que me gusta y me apasiona, pero la eclesiarquía es algo mucho más grande, como sucede con el Adeptus Mechanicus, que solamente las hermanas de batalla. El segundo defecto que le encuentro a este Redacted Records volumen 2 es que, teniendo en cuenta que Warhammer 40.000 Wrath and Glory es un título que nos abre la posibilidad de no solamente jugar campañas o partidas protagonizadas por facciones imperiales, sino también por senos o por los poderes ruinosos, hubiera estado bien que esas mismas reglas que nos permiten crear o generar reliquias o esas localizaciones centradas en templos, en santuarios, tuviesen algunos ejemplos, hubiese algo de contenido, hubiese entradas dedicadas a los Aeldari, a los orcos o a los poderes ruinosos. Todo el material de estas páginas está centrado en las facciones imperiales. Y si aparecen mencionados, los senos o los herejes, los demonios, los poderes ruinosos, son siempre como antagonistas, como la parte que van a ser los rivales, los enemigos de los personajes. Ya digo, si tienes un juego que también recoge ese estilo o ese tipo de partida, ese tipo de campaña, estaría bien que tus publicaciones
vinieran acompañadas o alimentasen, suplementasen ese tipo de campaña, no solamente el suplemento que dedicas a los Aeldari o el suplemento que dedicas a los orcos, etc, etc, etc. Para mí esos son los dos defectos que tiene este Redacted Records volumen 2. Un libro que por otra parte considero es superior al primer volumen, ya que si en el primer volumen decíamos que teníamos una Macedonia, un mix de contenidos de diversa índole, sin nada que los cohesionase, lo cual hacía que encontrases cosas que podían resultarte muy útiles, muy inspiradoras, a las que seguramente echases mano. También tenías otras que en cambio no ibas a prestar el menor interés y no aportaban demasiado. Con Redacted Records volumen 2 no vas a tener, yo creo, esa problemática, porque al estar todo cohesionado mediante el tema de la fe, bueno, pues al final son opciones para los jugadores nuevas, tanto a nivel de arquetipos como de talentos, como de los propios milagros, talentos de fe, todo el sistema de generación de aventuras y reliquias, o mejor dicho, de reliquias y aventuras derivadas de esas reliquias, las propias nuevas reglas en cuanto a bendiciones que pueden utilizar o no, y sobre todo lo que más me interesa, esas localizaciones nuevas que nos hablan, nos desarrollan más el trasfondo del sistema Gilead en algunos planetas, nos hacen ver que cada planeta realmente, valga la ironía, es un mundo y puede ofrecer muchas cosas, no solamente la descripción genérica que se nos haya dado en el manual básico. Y también, quizá esto ya sale un poco de madre, pero está interesante esos consejos, esas ideas para utilizar arquetipos o niveles de poder diferentes, arquetipos con niveles de poder diferentes en una misma campaña. Bueno, por todo esto yo creo que Redacted Records volumen 2 es un buen suplemento, es un buen título. Que sea recomendable o no ya lo dejo a vuestro criterio. En lo personal creo que si eres completista deberías de tenerlo. Aunque no lo seas, merece la pena, puedes encontrar cosas que sin duda alguna vas a echar mano de ellas. Pero si no lo tienes en tu biblioteca, tampoco realmente vas a notar una pérdida muy grande. Si esto sirve para poder ir centrándonos en algunas subfacciones del universo Warhammer 40.000, sin necesidad de tener que generar o crear todo un libro centrado en ellas, bienvenido sea. Que haya más volúmenes de Redacted Records de este estilo. Hasta aquí, no obstante, llega nuestra reseña con mi ok, con mi aprobación de este libro, como digo. Muchas gracias por vuestro tiempo, espero que os haya resultado útil, espero que os haya resultado informativo y sobre todo, espero que os haya gustado. Si ese es el caso, darle a me gusta, suscribiros al canal para estar atentos a la publicación de nuevas reseñas tanto de Warhammer 40.000 Wrath and Glory como de otros títulos roleros. Por mi parte, no me queda nada más por decir, me despido, muchas gracias de nuevo por vuestro tiempo, hasta la próxima.